Le regalé $50,000 a mi padre de regalo de Navidad, pero él me dijo que sin importar el dinero que le dé, yo siempre seré una basura inútil para él y todos mis hermanastros estuvieron de acuerdo. Así que rompí el cheque en 50 pedazos y ahora verán quién goza. Toda mi vida busqué una palabra de aliento de parte de mi padre. Un gesto, una mirada, algo que me hiciera sentir que valía la pena. Pero nunca lo obtuve. Mientras mis hermanastros crecían rodeados de felicitaciones, abrazos y orgullo, yo me sentía como una sombra más dentro de la casa. Aún así, seguí esforzándome, esperando que algún día viera en mí algo digno de su respeto. Años después, cuando logré levantar mi propia empresa desde cero, sin apoyo de nadie, sin recursos familiares, sentí que por fin tenía algo que demostrarle. Ya no era el niño torpe que ignoraba, ahora era un hombre hecho y derecho, con un futuro brillante y éxito ganado con sudor. Fue entonces cuando decidí que esa Navidad sería distinta. Planeé la cena navideña con ilusión. Llevé regalos para todos, incluso para los hermanastros que apenas cruzaban palabra conmigo. Reservé una cena elegante, decoré la casa con esmero y hasta contraté un trío de músicos para amenizar la noche. Pero lo más importante era el sobre que llevaba en el bolsillo, un cheque por $50,000, dirigido a mi padre. Era mi manera de agradecerle, de tender un puente. La noche transcurrió entre conversaciones forzadas y risas que no me incluían. Yo permanecía callado, observando, esperando el momento. Finalmente, lo vi sentado en su sillón favorito, rodeado de sus hijos predilectos. Me acerqué, le entregué el sobre con una sonrisa genuina y le dije: «Feliz Navidad, papá. Gracias por todo». Él lo abrió con parsimonia. Sus ojos se fijaron en la cifra. Hubo un silencio breve, y luego estalló en una carcajada seca. «¿Crees que puedes comprar respeto con esto?», dijo, levantando la voz. «Puedes tener todo el dinero del mundo, pero para mí siempre serás una basura inútil. Lo único que sabes hacer es fingir que vales algo». Las risas de mis hermanastros lo secundaron, como una jauría a la que habían soltado la correa. Uno murmuró algo como: «Se cree grande por un par de cheques». Otro añadió: «¡Qué vergüenza!». Me quedé en silencio unos segundos. Miré el cheque. Lo doblé con calma, y delante de todos, lo rompí en 50 pedazos. Lo dejé sobre la mesa, sin una sola lágrima, sin gritar, sin rogar. «No necesitan mi dinero», dije con voz firme. «Pero un día, me buscarán por algo más que eso. Y para entonces, será demasiado tarde». Di media vuelta y salí por esa puerta, no como el hijo rechazado, sino como el hombre que finalmente había comprendido que el respeto no se ruega. Se gana. Y no a cualquier precio. Después de salir de aquella casa, mi mente era un torbellino de emociones. No sabía si sentía más rabia, tristeza o alivio. Caminé sin rumbo durante horas, intentando procesar todo lo que había pasado. Había puesto mi corazón en ese gesto, en ese intento por cerrar una brecha que llevaba abierta toda mi vida. Y lo que recibí a cambio fue una bofetada directa al alma. Pasaron los días, y el episodio seguía rondando en mi cabeza como una pesadilla recurrente. Mis hermanastros no solo rieron, sino que celebraron la humillación. La voz de mi padre repitiéndome que era una basura inútil se había quedado grabada como un eco venenoso. Pero no me quebré. No esta vez. Al contrario, ese momento marcó un antes y un después. Fue como si algo dentro de mí despertara, una fuerza que había estado dormida, esperando que me soltaran para mostrar su verdadero poder. Me juré a mí mismo que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos. Mucho menos alguien que no fue capaz de ver mi valor ni siquiera cuando lo tenía frente a los ojos. En lugar de encerrarme en la autocompasión, me volqué con más intensidad a mi trabajo. Empecé a dedicarme a nuevos proyectos, abrí 2 empresas más y comencé a invertir en jóvenes emprendedores. Mi historia personal se convirtió en una inspiración para otros, el hijo rechazado que construyó un imperio sin ayuda de nadie. Los medios empezaron a buscarme. Mi rostro aparecía en portadas de revistas, en entrevistas y conferencias. Pero lo que más satisfacción me daba no eran los aplausos ni los reconocimientos, sino las cartas que recibía de personas que habían vivido situaciones similares, que me agradecían por demostrarles que el pasado no determina nuestro futuro. Cada logro era una respuesta silenciosa para aquel hombre que se negó a verme como alguien valioso. Cada nuevo paso que daba era una demostración de que no necesitaba su aprobación para brillar. Pero, en el fondo, seguía doliendo. Porque aunque me había superado, había una parte de mí que seguía preguntándose por qué. ¿Por qué nunca fui suficiente para él? ¿Qué le impedía verme con el mismo orgullo con el que miraba a mis hermanastros? Tal vez nunca tendría esa respuesta. Pero decidí que no la necesitaba. Porque si algo había aprendido,
era que uno no debe vivir esperando ser validado por quienes no están dispuestos a valorar lo que somos. Y mientras el mundo me aplaudía, yo seguía construyendo. En silencio, con disciplina, con propósito. No por venganza, sino por respeto a mí mismo. Porque entendí que no hay castigo más grande para quienes nos menosprecian que vernos triunfar con la frente en alto. Con cada amanecer, mi determinación se fortalecía. Ya no me movía por el deseo de probarle nada a nadie, sino por la convicción de que yo valía por mí mismo. Me rodeé de personas íntegras, de mentores y colegas que me valoraban por lo que era y no por el apellido que llevaba. La soledad emocional que había sentido durante años se fue llenando con nuevas conexiones construidas sobre respeto y admiración. Inauguré una fundación para jóvenes emprendedores con orígenes humildes, como el mío. Fui mentor de chicos que, como yo, alguna vez escucharon que no eran suficientes. Cada proyecto que nacía de esas manos era como una pequeña victoria personal, un recordatorio de que la vida no se trata de esperar validación, sino de crear nuestro propio camino. En pocos años, mis empresas crecieron a tal punto que comenzaron a competir directamente con algunas del grupo empresarial de mi padre. Aquello que un día pareció imposible, ahora era una realidad. El hijo inútil se había convertido en un referente nacional de liderazgo, innovación y filantropía. Una mañana, me llamaron de una universidad para ofrecerme un reconocimiento por mi labor social. El evento se realizaría en la ciudad donde aún vivía mi padre. Acepté, no por ego, sino porque sabía que ese momento cerraría una herida interna. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, empresarios, medios de comunicación, y entre ellos, para mi sorpresa, vi a uno de mis hermanastros en las últimas filas. No me miraba con arrogancia esta vez, sino con algo que parecía ser respeto, o quizás envidia. Al finalizar mi discurso, bajé del escenario entre aplausos. Mi hermanastro se acercó. No hubo abrazos ni palabras amables, solo una frase corta. Papá vio todo por televisión. Se quedó en silencio. Asentí y respondí con serenidad. No lo hice para él. Y seguí mi camino. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al ventanal de mi apartamento y observé la ciudad. Recordé aquel cheque roto en 50 pedazos. Ese acto, tan impulsivo en apariencia, había sido mi renacimiento. No necesitaba venganza, porque el verdadero triunfo era estar allí, en paz, con una vida construida desde la verdad, desde el esfuerzo. No sabía si algún día mi padre cambiaría su opinión sobre mí, pero ya no importaba. Porque yo había dejado de ser el niño que imploraba atención. Ahora era un hombre completo, y lo mejor estaba por venir. El silencio tras aquel evento en la universidad fue más elocuente que cualquier aplauso. Me mantuve alejado de mi familia por completo, sin buscar venganza, sin esperar disculpas. Había aprendido a vivir sin ellos. Pero la vida, siempre tan impredecible, tenía preparado otro capítulo. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí un mensaje inesperado. Era de uno de mis hermanastros. Papá está enfermo. No nos dice mucho, pero creemos que debería saberlo. Me quedé observando la pantalla, sin saber cómo reaccionar. No por odio, sino porque no sabía si valía la pena remover lo que tanto me costó sanar. Decidí no responder de inmediato. En lugar de eso, viajé al pueblo donde crecí, no para verlo, sino para cerrar un ciclo. Quería pasar por los lugares que me formaron, las calles donde soñaba con ser alguien, las esquinas donde lloré de frustración cuando era ignorado. Ese recorrido fue una especie de ritual. En cada paso, dejaba ir un peso. Al tercer día, me encontré frente a la vieja casa familiar. No pensaba entrar, pero mi hermanastro me vio desde la ventana. Salió, visiblemente incómodo, y me dijo que mi padre quería hablar conmigo. Dudé, pero accedí. Entrar fue como volver a un escenario congelado en el tiempo. Todo seguía igual, los muebles, los cuadros, incluso el olor a madera envejecida. Mi padre estaba en una silla, más delgado, más frágil, pero con esa mirada que tantas veces me había juzgado. Así que ahora eres una celebridad, dijo, sin levantar la voz. No vine por eso, respondí con firmeza. Vine porque necesitaba ver por mí mismo que ya no me afecta. Él asintió lentamente. Luego, tras un largo silencio, murmuró. Me equivoqué contigo. No supe qué decir. Aquellas palabras que tantas veces imaginé escuchar, ahora no tenían el peso que yo pensaba. No porque no importaran, sino porque ya no eran necesarias. No necesito que lo digas, le respondí. Yo ya me perdoné a mí mismo por haberte creído durante tantos años. Nos quedamos callados, 2 generaciones rotas por el orgullo. Y aunque no hubo abrazos ni reconciliaciones, sí hubo un atisbo de paz. Me levanté, le deseé lo mejor,
y salí de esa casa con la certeza de que lo que realmente importa no es cómo empieza la historia, sino cómo decides terminarla. Había perdonado. No por él, sino por mí. Y con eso, estaba listo para seguir adelante, más libre que nunca. Pasaron varios meses desde aquella última visita. No volví a saber de mi padre, ni de mis hermanastros. Cerré esa puerta con dignidad, sin rencores, con el corazón ligero. Me concentré en mi vida, en mi empresa, en la gente que me rodeaba de forma auténtica. Y así, sin buscarlo, encontré lo que siempre había anhelado: paz. La Navidad siguiente llegó sin nostalgia. Por primera vez, no había silencio incómodo ni necesidad de llenar vacíos con regalos vacíos. Decidí organizar una cena con amigos, colegas y jóvenes de la fundación que había creado. Fue una celebración sencilla, cálida, honesta. Una noche llena de gratitud. Durante la cena, uno de los chicos se me acercó con una sonrisa tímida y me entregó una tarjeta hecha a mano. Dentro, un mensaje corto: gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora estudio arquitectura y estoy construyendo mi futuro. ¡Feliz Navidad! Ese pequeño gesto me estremeció. Comprendí que ese era el verdadero regalo. No los $50,000 que alguna vez rompí con rabia, sino el impacto que había logrado en la vida de otros a través del respeto y el compromiso. Los medios, como cada fin de año, publicaron su lista de líderes sociales más influyentes. Mi nombre estaba ahí, no por el dinero que tenía, sino por lo que había hecho con él. El hijo inútil al que su padre despreció era ahora inspiración para miles. Una semana después, me llamaron de una editorial interesada en publicar mi historia. Me ofrecieron escribir un libro, no una autobiografía, sino una guía para jóvenes que crecieron sintiéndose menos, como yo. Acepté con gusto. Sabía que compartir mi recorrido podía ser el faro que muchos necesitaban. Mientras el mundo me aplaudía, nunca perdí el norte. Seguía siendo el mismo hombre que un día salió por esa puerta con un cheque roto y una herida abierta. Pero ahora era también alguien que había sabido transformar el dolor en propósito. Nunca más volví a esa casa. Mi padre falleció en primavera. Su funeral fue discreto. No me invitaron, y no lo esperaba. No había necesidad. Lo había despedido mucho antes, con las palabras que no dijo y las que yo ya no necesitaba escuchar. Hoy, cuando camino por los pasillos de las escuelas que ayudé a construir, cuando estrecho la mano de jóvenes que encontraron en sí mismos la fuerza que yo tardé en descubrir, siento que por fin gozo. No como venganza, sino como redención. Porque la verdadera victoria no está en demostrarles a los demás quién eres, sino en convertirte en la mejor versión de ti, con o sin su aprobación. Esa es la alegría que nadie puede arrebatarme.